Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo crees que no te voy a entregar tu lectura bonus si están siendo mis consentidos, mi querido bisonte? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Tengan cuidado, ¿vale, bisonte? Tengan cuidado. Muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Déjate llevar por las energías. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, Tauro. Antes que se me olvide, la última imagen que yo he visto es como si fuera una criatura que no supera los 2 años, ojos grandes, ojos claros, y puede ser que tenga inclusive el cabello un poco ondeado. No sé qué tiene que ver para ti esto, mi querido bisonte. El otro mensaje, Tauro, he visto como una mariposa está posado en el suelo. Ya hay mucho oro, bisonte, mucho oro. Pero en tu entorno o en entorno de esa mariposa, en entorno del oro, es como si estuviera lleno de escarabajos, mi querido bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que tú tienes como una inconformidad. Siento que posiblemente no eres feliz en la situación donde tú estás actualmente, o simplemente tú sientes que te falta algo, bisonte. A lo mejor de repente, mi querido Tauro, tienes a la pareja de tus sueños, pero no te sientes realizado lo que es en la parte del trabajo del proyecto. A lo mejor tienes el trabajo, pero no te sientes realizado con la pareja, las relaciones, las comunicaciones. Hay como una insatisfacción, Tauro. O de repente tienes las dos cosas, pero no te sientes bien. Es muy importante, mi querido bisonte, que tú aceptes, cariño, que la felicidad es una decisión. Porque en el grupo de esta persona que tiene trabajo, que tiene amor, pero no es feliz. No es feliz, pero la felicidad es una decisión, bisonte. Tú tienes que aprovechar los recursos o las oportunidades que el universo te da, que Dios te da. La vida no es perfecta, bisonte, pero puedes ser feliz con lo poco que tienes o de repente con las situaciones que están lo que es a tu alcance. Tienes que empezar a ser más positivo, más positiva y no estar diciendo que te falta esto, te falta comunicación, te falta amor, etcétera, etcétera. Aprovecha los recursos que te da Dios, cariño. A veces pasa mucho en la cual de repente me dice Richard, yo trato de ser feliz, yo trato de hacer las cosas correctas, no soy una persona que sale de fiesta, no soy una persona irresponsable, soy una persona que solamente me dedico lo que es a trabajar y a trabajar. Por último, no tengo ni amigos,
porque estoy centrado en lo que es en mi proyecto, en mi casa, en mi vida. A lo mejor, mi querido Tauro, lo que tienes que hacer es disfrutar más de la vida. A lo mejor de repente no tienes por qué estar tan encerrado, tan encerrada en tus cosas, en tus proyectos. Disfrutar más de la vida, mi querido bisonte. ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces pasa en la cual dicen, ¿te ha pasado, mi querido bisonte, mi querido Tauro, en la cual de repente me dice Richard, ¿por qué estas personas que prácticamente viven lo que es la vida loca, sin preocupaciones, están con uno, están con otra, se van de fiesta, de juerga, tienen lo que es una vida desordenada? ¿Por qué ellos son felices? ¿Y por qué yo no soy feliz? Alguna vez también yo me he puesto a pensar en esto, Tauro. Alguna vez. Y da la casualidad que inclusive te enfermas, bisonte, y no entiendes por qué. ¿Por qué, cariño? Porque quizás tu cuerpo te está diciendo, las energías te están diciendo, vive un poco más, disfruta un poco más. No tienes por qué ir en esta ocasión lo que es a rajatabla. Richard, no puedo darme el gusto de irme de vacaciones porque estoy ahorrando para comprar mi coche. Tú tienes un contrato en la cual te digan, Tauro, ¿tú vas a vivir todo este año? ¿Tú vas a vivir 20 años? ¿Tú vas a vivir 30 años? ¿Tienes un contrato en la cual tú digas, tienen que respetar este contrato? No, bisonte. La vida no lo tenemos comprada, Tauro. A lo mejor de repente tú estás sacrificándote tantos años de tu vida, consigues tu gran casa, lo disfrutas un año y al otro año papá Dios te quiere a su lado. Con esto no te digo que no tengas proyectos. Hay que tener proyectos en la vida, hay que tener sueños, hay que tener metas. Pero tampoco te sacrifiques, bisonte. Tienes que buscar lo que es un equilibrio. Si no tienes pareja, cariño, no pasa nada. Ya llegará la persona ideal, en el momento ideal, bisonte. Y si no llega, vive, disfruta tu soltería. Come, sal de fiesta, conoce personas. Pero no digas, ¿por qué de repente tengo tanta mala suerte? ¿Te has puesto a preguntar, cariño, que eres una persona afortunada, que tienes salud, que tienes vida? ¿Te has puesto a preguntar, cariño, que ya eres afortunado, afortunada porque tienes un techo donde dormir, porque tienes un plato de comida, porque tienes agüita caliente o agua limpia? Pero sin embargo, como lo tenemos siempre ahí, no valoramos esos pequeños detalles, por llamarlo así, que para otra gente, cariño, es la riqueza absoluta. Bisonte. Mira, mi querido Tauro, cuando yo era joven, hace muchos años, porque ya voy a cumplir 44, yo me acuerdo que estaba estudiando lo que es electricidad industrial y yo vivía solamente pues con lo que me daba mi madre, ¿vale? Solamente lo que es y lo que me daba también mi papá político, mi padrastro, ¿no? Hay que reconocer también. Entonces, ¿cuánto era? 10 soles. Me acuerdo que una vez me dieron 20 soles. Era Navidad. Y yo dije, wow, 20 soles, era demasiado para mí. Dije, wow, cuánto dinero, bisonte. Pero yo siempre tengo esos recuerdos. Salía con mis amigos. Es cierto que no tenía una cuenta bancaria. Mi casa tampoco no era una casa segura, porque una vez se lo llevó inclusive el huaico, era de adobe, cariño. Pero sin embargo, con el tiempo mi vida ha mejorado, la vida de mi familia ha mejorado, yo estoy lo que es aquí en Europa, pero siempre tengo esos recuerdos, bisonte. Y si pudiera retroceder, retrocedo, a pesar que a lo mejor
no podría darme lo que es un gusto de comprarme una joya, un reloj, una camisa. No podría estar cómodamente. Cuando llovía, cariño, goteaba en mi casa. Es esto. Entonces, mi bisonte. Pero sin embargo, tengo un buen recuerdo. Siento que fueron los mejores años de mi vida. No digo que ahora esté deprimido, no. Pero fueron los mejores años de mi vida, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, aprovecha tu momento. Aprovecha tu presente. Porque luego cuando pasen los años y mires para atrás, te vas a dar cuenta que eras feliz, pero sin embargo, no eras consciente de ello. Aprovecha lo que tienes ahora en tu vida. Si tienes un trabajo, aprovecha ese trabajo. Si tienes pareja, sé feliz con tu pareja. Si estás solo, si estás sola, disfruta de la vida. Y quítate esa insatisfacción, porque hay una insatisfacción en tu vida, bisonte. Por eso que esa imagen de esa mariposa tan preciosa que está posado en una tierra, en la tierra, ya lloro. Pero en tu entorno, escarabajos, bisonte. Ahora como tú estás, sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, no creo porque estoy pasando por un mal momento, yo no quiero vivir esto. Una persona muy cercana a mí, bisonte, Tauro, cuando se separó de su pareja, sintió que la vida se lo iba. Sintió que era el infierno mismo, que todo era terrible. Por más que de repente intentábamos darle palabra de aliento, por más que intentábamos hacerlo entender que era lo mejor que lo estaba pasando, no había razones para esta persona. Pero ahora con el tiempo se da cuenta que lo mejor que lo ha pasado ha sido esa separación. Porque se ha vuelto una persona fuerte, una persona independiente, se ha vuelto una persona, cariño, que tiene más tranquilidad, más estabilidad. Porque muchas veces, bisonte, Tauro, estamos con una persona por miedo a la soledad, a la tristeza, pero esa persona nos hace infeliz. Esa persona de repente te trata mal, te engaña, pero pensamos que va a cambiar, pensamos que va a ser diferente y los años pasan, bisonte. Y cuando esta persona al final se va, tú sufres, tú sientes que el mundo entero te ha dado lo que es la espalda, tocas fondo, bisonte, y no ves salida, te encierras en tu bucle. Porque estás siendo ciego y ciega. Pero bueno, esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Sentimos como que nos arrancan parte de nuestro ser, de nuestro corazón, bisonte. Pero luego el tiempo lo cura todo, Tauro. Y te das cuenta que era lo mejor que te tenía que pasar. A lo mejor, en base a esa circunstancia, decides reciclarte, estudiar algo, decides conocer personas, decides cambiar de lugar, viajar a otro país y tu mundo cambia, bisonte, cambia, Tauro. Y cuando tú miras atrás o te encuentras con esa persona, te das cuenta, mi querido Tauro, que no era para ti. Y te das cuenta que su mundo no ha ido bien. Porque las personas que obran mal, las personas que siembran mal, al final, bisonte, lo único que van a cosechar van a ser cosas negativas. Esto es el cielo y el infierno. Estamos en el cielo y en el infierno. ¿Qué gracia tiene, bisonte, que tú te portes mal, mi querido Tauro, y que digas, bueno, en la última hora me voy a arrepentir? Para eso está el karma, cariño. El karma va poniendo todo en su sitio, Tauro. Y si no lo pagas en esta vida, lo pagarás en la otra, bisonte.
lo pagarás en la otra. Pero Richard, ¿cómo puede ser que lo voy a pagar en la otra? Porque tienes que aprender. Si tú de repente, como ejemplo, no digo que seas tú, eras una persona que estaba con Pepe Lucho, con la Lupe, no te gustaba respetar de repente a tu pareja, y tú pues has tenido lo que es una vida agradable, feliz. Dios dice, este chico, esta chica, todavía tiene que aprender algo, que vuelva a la tierra. Y entonces, en este caso, se intercambian los papeles. Ahora eres tú la persona que recibe de repente desprecio, que no hay respeto, que te ignoran. Entonces, tienes que aprender esto, bisonte. Tenemos que aprender. Cuando estamos lo que es en nuestra zona de confort, a veces ni nos acordamos de Dios. Cuando tenemos un problema, sí nos acordamos de Dios. Y lo juzgamos y lo criticamos. ¿Por qué nos haces esto? Cuando todo es en base a tus decisiones, bisonte. Entonces tienes que disfrutar tu momento, Tauro. Vive tu momento, tu presente. Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. Mi querido Tauro. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Virgo. Me sale Libra. Aries, uno más. Piscis o Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Yo sé que mucha gente, en los comentarios lo veo, no me gustan tus sermones. Qué vacíos que están, sinceramente. Qué vacíos que están. Quieren que las cosas le lleguen ya. Quiero que vuelva Pepe Lucho. Lo único que me interesa es que vuelva Pepe Lucho. O que vuelva la Lupe. Nada más. No estás aprendiendo nada. Por eso que estás como estás. Vacío y vacía. Hay que aprender, bisonte. La letra E. La letra X. La letra B. La letra D, la letra H, la letra W o M. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Dice, 7 de agua o 7 de copas. La carta de 7 de aguas o 7 de copas nos hablan de las oportunidades. El mensaje dice, elecciones, procrastinación, analizar en exceso, bisonte. Si te das cuenta, Tauro, aquí hay una estantería con 7 copas, ¿vale? Y al costado hay una puerta, bisonte. Te pongo como ejemplo. Vamos a suponer que tú estás caminando por Paseo de Gracia, aquí en Barcelona, o yo que sé, cariño, por la avenida Kennedy, en Lima. Ya está, por la calle de las pizzas. Nunca he ido, ¿vale? Pero lo he escuchado. Entonces, mi bisonte, mi Tauro. Y tú ves algo que te gusta, yo que sé, un poncho, una joya, cariño. Esas joyas como usa la presidenta de Perú, igualito. Bisonte. Entonces, y tú estás caminando y a ti te gusta esto, pero solamente lo ves. Solamente lo ves. No entras a esa tienda. ¿Por qué? Porque aquí, bisonte, si te das cuenta, hay una puerta. Tauro, para que tú puedas comprar lo que tú estás deseando, tienes que tocar el timbre y tienes que entrar a esta tienda. Pero si tú te quedas ahí solamente viendo, es como cuando tú dices, ay Richard, quiero ese trabajo, yo necesito ese trabajo, pero no te preparas, no envías currículos, no haces entrevista, el trabajo no va a venir a tu casa, Tauro. Porque tú de repente seas la reina, la bichota o el potro salvaje. No,
tú tienes que tocar puertas, bisonte. Tú tienes que prepararte. Y a lo mejor de repente inclusive a bajar un poco tu ego. En este caso, si tú vas a comprar esta copa que te gusta, si vale $500, oye, por favor, ¿me puedes rebajar a 400 para que obtenga lo que es beneficio? En el amor, tú te quejas, Richard, ¿cuándo va a llegar el gran amor de mi vida? Pero sin embargo, te quedas en casa todo el día comiendo, no te arreglas, no cuidas tu templo. ¿Cómo crees, cariño, que una persona se va a interesar en ti? Tú también tienes que ayudar en esto. El otro mensaje, Richard. ¿Por qué no soy feliz con ese hombre? ¿Por qué no soy feliz con esa mujer? A lo mejor ese hombre, esa mujer, cariño, no es para ti. Pero Richard, tengo hijos. En su momento nos amábamos. En su momento todo era especial. Recuerda que todos aparecen en nuestras vidas para aprender algo de ellos. Son maestros y maestras de vida, mi querido bisonte. Esto no quiere decir que tú prácticamente vas a estar como Romeo y Julieta hasta los últimos minutos de tu vida con él o con ella. A lo mejor tenías que conocer a esta persona para que tu carácter crezca, para que te vuelvas una persona más independiente, para que tomes esa decisión de salir de casa. Todo tiene un porqué, bisonte. Te pones a preguntar que a lo mejor no es para ti y tú estás como los salmones luchando contra corriente, bisonte. Entonces, tienes que tomar decisiones. Tienes que abrir esta puerta de las oportunidades, bisonte. Mira, mi querido Tauro, te pongo un ejemplo. Antes de estar en el canal de YouTube, mucho antes, yo trabajaba como dependiente en una tienda. Tenía estabilidad económica, un trabajo tranquilo, sinceramente, no tenía estrés, pero me sentía estancado. Sentía que no crecía, ganaba el básico para sobrevivir y algo en mi corazón me decía, tú necesitas más. Entonces, bisonte, me puse a estudiar cocina, terminé la carrera de cocina, casi 2 años estudié, y me acuerdo, mi querido bisonte, que yo necesitaba encontrar un trabajo de cocina para hacer el cambio. Pero todas las empresas me decían, necesito que vengas ya. Necesito que vengas ya. No, yo lo decía 15 días, porque eso es lo que me piden por ley, por hacer las cosas bien. Y sinceramente, ahora que me pongo a pensar, hubiera renunciado y me hubiera ido. Ya está. Pero bueno, por hacer las cosas bien. Hasta que encontré un restaurante brasileño. Sinceramente, yo no conozco casi nada de la comida brasileña, pero era mi oportunidad. Me ofrecía un contrato, aunque sea de 3 meses, era mi oportunidad. Me acuerdo, bisonte, que me dijo, vale, te espero los 15 días, las 2 semanas. Automáticamente renuncié al trabajo, fue una sorpresa, y me fui. Entonces, cuando yo llegué a ese restaurante, no me hacían el contrato todavía, estaba en son de prueba. Yo recién empezaba, cariño, había terminado lo que es la carrera de cocina aquí en Barcelona, pero una cosa es estudiar y otra cosa es estar en la cancha. Me faltaba experiencia, sinceramente, bisonte. Y aparte, te soy sincero, no me sentía cómodo en ese lugar, ¿vale? Pero se portaron muy bien conmigo. Las cosas como son. Fueron muy justos conmigo, ¿vale? No voy a decir el nombre porque lamentablemente el restaurante cerró, pero fueron muy justos conmigo, muy justos, ¿vale? Estaba aquí por l'Eixample en Barcelona. Entonces, me acuerdo que a la semana me dijeron, lo siento, no te podemos contratar. Yo me quedé a cuadros,
porque yo tenía la esperanza que ellos iban a contratar. Sentí que mi mundo se derrumbaba, Tauro. Entonces, ¿sabes qué hice? Un amigo me dijo, Richard, empieza a tirar currículos a las TTTs, ¿vale? Trabajos temporales. Y lo hice. Y me empezaron a llamar. Me iba a eventos, me iba a caterings, me empezaron a llamar. Trabajo no me faltaba, cariño. No me faltaba trabajo. Pero son contratos temporales. O sea, para tener lo que es el paro, el famoso paro que nunca lo utilicé, necesitas un contrato de 1 mes o 3 meses. Entonces yo estuve así lo que es como 2 meses, ganando, sinceramente, estaba ganando y ganaba bien. Entonces, Tauro, dije, no, tengo que buscar algo diferente. Ya tenía la experiencia del brasileño, ya tenía la experiencia de las CTTs, el curso de cocina que hice 2 años. Me fui a una agencia, a esas agencias de restaurantes de alta cocina. Automáticamente me ofrecieron 3 ofertas y yo elegí la que estaba más cerca a casa, la cual no me arrepiento. Aprendí mucho, ¿vale? Aprendí mucho. Estuve 2 años. Luego llegó la pandemia, Tauro. Y entonces, pues, había trabajo, no había trabajo. Me puse a hacer lo que es el curso de tarot. Abrí el canal. Todo el mundo me llamaba loco. ¿Cómo puede ser que vas a dejar el trabajo de cocina por YouTube? Tú no vas a ganar ahí. Pero ves, aquí estoy, Tauro. Con esto que te quiero decir, Bisonte, que a veces las cosas no salen como tú piensas, como tú habías planificado, como tú esperabas. Pero cuando hay un propósito para ti, cuando tú tienes fe, ya sea en Dios, ya sea en Buda, en el universo, da igual. Cuando tú confías en ti, yo confío en Dios, yo tengo fe en mí, Bisonte. Entonces, ¿sabes qué pasó, Tauro? Todo me llevó a este camino. Cariño, ¿vale? Una puerta se cerró, se abrió otra puerta. Una puerta se cerró, se abrió otra puerta, Bisonte. Si tú tienes fe, cariño, al final vas a llegar al lugar donde tú tienes que estar, mi querido Tauro. Entonces no te sientas mal si en este momento las cosas no te van bien. Si una puerta se cierra, no te sientas mal, Tauro. Seguro que todo va a ir bien, mi querido Bisonte. Seguro que hay un plan de vida para ti. Hay un plan divino para ti. Vamos a ver, Bisonte, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver. Las cartas de las manifestaciones, Tauro. Así son las lecturas bonus, ¿vale? La lectura bonus no es parecida. Ay, Pepe Lucho te está pensando, sí. Uy, mañana aparece en la puerta de tu casa, Tauro. Prepárate, vete al spa. Tienes que estar así, peladita. No. Dice, escucha. Para crearlo, proclámalo, dice. Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo solo el tiempo presente. Tengo todo el dinero que necesito. Háblalo, escríbelo, deséalo. No hay pasado ni futuro en la ley de la atracción. Si lo proclamas como algo que ya es así, el universo estará muy ocupado rápidamente. ¿Para qué? Para entregarte lo que tú estás pidiendo. Vamos a ver, Bisonte, que por X motivos, tú me dices, Richard, me ha dejado mi hombre. Tengo hijos, Richard, y me da mucha pena que mis hijos se queden sin padre. O me ha dejado mi mujer. Me da mucha pena. Y me gustaría que esta persona cambie, recapacite y vuelva. Pues entonces, cariño, plásmalo. Escríbelo en un papelito, guárdalo en un lugar secreto, Bisonte, y todos los días plásmalo. Pide al universo. El universo va a decir, esto es lo que quiere Tauro. Dios va a decir, esto es lo que quiere Tauro. Lo voy a ayudar. Y tienes que tener paciencia. No estés contando los minutos, los segundos, Bisonte. No estés contando, cariño. Todo va a llegar a tiempo divino. Te lo digo por experiencia, Bisonte. Me acuerdo que en el 2020
Todo el mundo pide 12 deseos en las 12 uvas. Yo solamente pedí un deseo, cariño. Solo pedí un deseo. ¿Sabes qué fue? Ser mi propio jefe. Yo pedí ese deseo, cariño. ¿Sí? Solamente pedí un deseo, nada más. Y aquí estoy, soy mi propio jefe. ¿Y ahora qué pido? Solamente salud. Salud, salud, salud. Para mí lo más importante es la salud. El dinero no, la salud. El amor, bueno, si llega que llegue, ¿no? Pero la salud. Tú tienes que buscar tus prioridades, pero ten paciencia. Porque si tú te desesperas, si tú te pones nervioso, nerviosa, lo confundes al universo. Y al final no te va a llegar nada, bisonte. Tienes que saber cómo trabajan las energías. Vamos a ver, mi querido bisonte, qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La lectura bonus está hecho para reflexionar, para encontrar la luz, no para ahogarte con tus recuerdos. La carta de la reina de oros. Si te das cuenta, aquí hay un personaje como si fuera Morticia, pero está mirando arriba, bisonte, y tiene lo que es un basto en su mano, como si fuera el mago Tauro. Me dice mi querido bisonte, si tú piensas a futuro de una forma positiva, lo que tú quieres tener en tu vida, lo vas a obtener. Pero tienes que ser firme en tus pensamientos, en tus deseos, mi bisonte. ¿Vale? Es una carta que también te dice, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa por todo lo que tú has hecho, por el amor que tú has dado. Siéntete orgullosa porque tú estás intentando salir adelante por tu proyecto. Tú vales oro, tú eres especial, te dice Tauro. Tú vas a llegar lejos, pero tienes que creértelo, porque ¿de qué sirve de que yo te diga todo esto si al día siguiente vaya vida, me he torcido el dedo, ¿cómo puede ser? Me salió un granito, no puede ser. Tú mañana tienes que decir cuando te despiertes, gracias Dios, gracias universo, gracias por un día más, gracias por mi salud, gracias porque va a venir mi hombre, mi mujer, por el dinero, por la abundancia. Agradece. Y Dios dice, tengo un hijo, una hija que es muy agradecido, muy agradecida. Le voy a dar lo que es una sorpresa, se lo merece. Y te viene la recompensa, Tauro. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Tauro. Muchos de vosotros, Tauro, últimamente sientes una conexión con una persona con la cual posiblemente ya no vive contigo. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que está viviendo con su ex o con sus padres, cariño. O con un amigo o una amiga. La carta del 3 de copas. Vas a tener lo que es una reunión o simplemente muchos de vosotros van a estar lo que es en un triángulo amoroso. Puede ser que vas a estar lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero especialmente lo que es un Cáncer. O simplemente vas a tener encuentros con viejas amistades. La carta del 8 de espadas. Hay una persona que te oculta algo y quiere decirte la verdad. Dale tiempo. Esta persona en estos momentos está un poco nervioso o nerviosa, pero luego te dirá lo que siente. Piel blanca o piel trigueña, cabello lacio, negro o castaño, Libra, Géminis o Acuario o cualquier otro signo, mi querido bisonte. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que esta lectura te ayude mucho. Aprovecha lo que tienes cerca, disfruta, vive y verás que todo va a llegar. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.